guayaquí, no somos coterráneos. Me alegra que la región de los ríos esté ampliamente representada en esta sesión, pues, gracias por tu presentación. Y Gracias, gracias. ahora, y para concluir las presentaciones, don Pablo González, si está por ahí, le pedimos si puede iniciar su presentación. Por favor. Bien, muchas gracias. Yo vi antes de preparar mi exposición todas las exposiciones anteriores y quiero partir diciendo que no nos pusimos de acuerdo con los anteriores expositores, pero las exposiciones que vamos a hacer en esta sesión son bastante similares, recogen puntos similares y en ese sentido también son un poco distintas a las anteriores, entonces me alegro de esa convergencia. Yo quiero partir por el principio. El origen del problema es que los parlamentarios acordaron en el pasado, varias veces, remuneraciones y asignaciones para sí mismos que exceden lo que se consideró razonable, entre comillas, por lo que fueron objeto de muchas críticas y un profundo rechazo de la ciudadanía. Quiero recordar, por ejemplo, estuve googleando distintas opiniones sobre esto y una de las primeras que aparece es que un medio tituló en el año 2014 que las remuneraciones sin las asignaciones de los parlamentarios habían crecido 245% versus 42% que ha aumentado el ingreso mínimo desde 2003. Esto en 2014. Y esto no fue corregido, sino que se ha dado en el tiempo. Entonces, primero, en ausencia de accountability que ejercen las instituciones, la prensa, las redes sociales, especialmente ahora, ¿no es cierto? Esto habría pasado inadvertido. O sea, tal como en la dictadura, ¿no es cierto?, nadie se atrevió a preguntar por los ingresos de los integrantes de la Junta de Gobierno, ahora eso es algo común y eso es algo muy positivo. Entonces, genera molestia porque se sabe, pero qué bueno que se sepa. Ciertamente la transparencia ha ido en aumento desde los años 90, pero algunas instituciones se han adaptado mejor que otras a este mayor acceso y capacidad de difusión y procesamiento de información. En democracia, es deseable que todas las medidas que significan asignación y uso de recursos públicos o que imponen obligaciones tengan una racionalidad y que ésta sea comunicada, justificada o dicho en otros términos, se construya en ella un relato. Las actuales remuneraciones y asignaciones carecen de una racionalidad y de un relato, o este no fue convincente. El rechazo ciudadano fue extensivo al mecanismo de determinación de esas remuneraciones, que era considerado parte del problema. Entonces, por la carencia de racionalidad de la remuneración actual y el cuestionamiento del mecanismo por el que se llegó a ella, no parece deseable centrar la discusión en un porcentaje, como se ha hecho hasta ahora, en un porcentaje de cuánto va a bajar, sino partir por como se debió haber hecho desde un principio, la racionalidad. No está de más recordar que para construir un relato que sea creíble, que las remuneraciones están en un contexto, son solo la guinda de la torta, si ustedes quieren, pues son aún más irritantes dada la mala evaluación ciudadana de quienes reciben estas altas remuneraciones. Los niveles de confianza en el Congreso están en 3%, solo comparable al 2% que han alcanzado los partidos políticos, que no solo han capturado el Congreso, sino también el Estado. ¿De qué estamos hablando? 2-3%, es decir, como que ni los familiares ni los operadores directos confían en nuestros parlamentarios. Los índices de confianza en el Congreso han sido históricamente bajos, pero han alcanzado niveles que son insostenibles. Y esto es bueno tener presente, no se debe específicamente a sus remuneraciones y asignaciones, sino a la calidad de las legislaciones y a una percepción ciudadana de que hay captura en la toma de decisiones por los grupos de interés. En otras palabras, por decirlo con mucha claridad, la institución clave de una democracia representada no está funcionando, requiere una reforma urgente
que es mucho más amplia que la fijación de remuneraciones. Yo creo que como telón de fondo no tenemos que olvidar lo que empezó a ocurrir a partir del mes de octubre en Chile. Ese es nuestro telón de fondo, que está suspendido en este momento, pero sobre el cual tenemos que actuar en forma inteligente, en forma de fortalecer la democracia. Estas deficiencias no pueden ser abordadas por la decisión que tomará este Consejo, pero un abordaje al fondo del problema debe abarcar medidas complementarias que limiten el clientelismo, mejoren la legalidad de las legislaciones y disminuyan la captura por grupos de interés de las decisiones, que lamentablemente no están en discusión, pero sobre la que el centro que dirijo y el departamento en que estoy ha hecho varias propuestas. Ahora, presionado por la opinión pública, el Congreso sabiamente ha cedido su capacidad de fijar su propia remuneración, ya que probablemente si hubieran seguido, ¿no es cierto?, con el mismo procedimiento de determinación para sí mismos, no habrían podido construir un relato creíble. Ni siquiera una disminución de 50%, como algunos han sugerido, hubiese sido suficiente, porque no les creen. Entonces, es muy sabio lo que hicieron al delegar esta función en una institución creíble. La alta dirección pública ha sido una institución creada para limitar el clientelismo, precisamente, y la captura por grupo de interés. Y es la más indicada para acometer esta tarea en este momento, transitoriamente, pero lamentablemente eso importa el riesgo de afectar su propia credibilidad si no llega a una recomendación aceptable. ¿Qué es imprescindible considerar para que este Consejo tome en este periodo transitorio una decisión aceptable, llamémosla? ¿Qué es aceptable en este contexto? No es un valor, no es un porcentaje de reducción, es una fundamentación, un método de fijación que implica tres cosas. Primero, un firme soporte conceptual que identifique las razones para la remuneración de las autoridades sujetas a consideración. Segundo, una revisión de la evidencia comparada internacional para conocer las soluciones a las que han llegado otros países similares o que queremos tomar como ejemplo. La construcción, tercero, de un relato que cuestiones y sea aceptable para las mayorías ciudadanas. Siempre habrá algunos que están indisconformes, ¿no es cierto?, que están con rabia con todo, pero es posible para la mayoría hablarle si tenemos los dos fundamentos anteriores bien desarrollados y bien explicados. De estos tres desafíos yo solo puedo abordar el primero, por razones de tiempo, que es la base conceptual. Esto debiera permitir determinar remuneraciones que cumplan tres criterios: eficiencia, justicia y legitimidad. Los tres están fuertemente vinculados y hay trade-off entre ellos. Y los tres criterios tienen que estar anclados, tienen que tener en cuenta las características del cargo, las demandas del cargo y la situación del país. Cuestión distinta y posterior es decidir si la ley que le encomendó esta tarea al Consejo otorga la suficiente espacio de libertad para hacer una recomendación razonable o aceptable, y en caso contrario el Consejo debe hacer saber su parecer y proponer los cambios legales necesarios para que las remuneraciones así fijadas sean eficientes, justas y legítimas. Dado que son cuestiones totalmente distintas, tanto que es absurdo que se deban tratar conjuntamente, que en sí es una muestra de la pobre calidad de nuestra legislación, voy a tratar únicamente la cuestión parlamentaria, apuntando únicamente que es imprescindible que sean decididas separadamente, cuestión que debería ser objeto de un proyecto de ley de discusión inmediata, pues ya es evidente a estas alturas que se trata de un error. E incluso se ha hablado de malas intenciones, de un intento de hundir a otros. Esto es lo que se rumorea, se percibe, ¿no es cierto? Hundir a otros tomándolos como rehenes para evitar de ese modo ahogarse. Lo que, por supuesto, va a limitar severamente la legitimidad que la sesión sabia que hizo el Consejo del Congreso de la Decisión pudiese tener. En la cuestión parlamentaria, entonces, que es lo que yo me voy a abocar,
En primer lugar, se debe considerar el conjunto de ingresos y gastos y no solo aquello por lo que se tributa impuesto a la renta, y en esto coincidimos con los anteriores expositores y con otros de sesión anteriores. No obstante, estas asignaciones no forman parte de la tarea encomendada a este Consejo, sino que a otra entidad con la cual este Consejo pudiera eventualmente coordinar. En lo que sigue a continuación será el supuesto de que estas otras asignaciones son abordadas con la misma rigurosidad aquí planteada y mantenidas solo en cuanto corresponden a costos asociados con la actividad individual de representación. Y aquí yo quiero coincidir con lo que planteó Egon recién, ¿no es cierto? Una discusión distinta y parte de esas asignaciones actuales a construir una mayor capacidad de análisis en el Congreso, en las bancadas, que es tremendamente necesaria. Entonces hay que dejar de pensar en estos individuos aislados y empezar a construir capacidades institucionales. Y eso es parte de la reforma que hay que hacer, y claro, excede lo que tenemos que tiene que tratar el Consejo. Vamos a la cuestión conceptual sobre la remuneración. ¿Cuáles son las fuentes, preguntemos, que justifican la remuneración de un parlamentario? Es difícil ser exhaustivo y yo afortunadamente no tengo que serlo, pero ustedes sí van a tener que serlo. A continuación, entonces, yo me voy a limitar a entregar algunos elementos, algunos de los cuales han sido mencionados por los expositores de la sesión de hoy, en particular. Primero, en un sistema capitalista de mercado, se espera y considera legítimo que el nivel de la remuneración guarde relación con las capacidades de las personas y la calidad de su trabajo. En eso coincidimos con sesiones anteriores. En Chile, parte del problema mayor es que esto depende mucho de los amigos que cada uno tiene, con lo que el mérito y la igualdad de oportunidades se derrumban, ¿no es cierto? En parte la ADP surge para limitar eso en el Estado, por ejemplo, pero esto también es extensible al sector privado. Las redes son tremendamente importantes para conseguir puestos de poder y mejor situación económica, ¿no es cierto? Con lo cual el segundo principio de justicia de Rawls no está funcionando bien, ¿no es cierto? Y algo que tenemos que tratar como sociedad. Entonces, acabar con eso es parte de la tarea de la alta dirección pública y por eso los políticos más clientelistas han intentado en no pocas ocasiones doblegarla. Debemos reconocer que el clientelismo es una de las causas del desprestigio de los partidos y el Congreso. Y la propuesta que de aquí emane, de este Consejo, ¿no es cierto?, debiese ser muy fuerte en este sentido. Volviendo al tema del mercado, el mercado muchas veces premia capacidades, habilidades y conocimientos que son altamente especializados y demandados. No pueden ser desempeñados por cualquiera. Requieren no solo a veces una larga formación y experiencia, aprender haciendo, ¿no es cierto?, conocimiento tácito, sino en la mayoría de los casos también una habilidad excepcional, ¿no es cierto? Pensemos en los futbolistas, ¿no es cierto? O pensemos en el gaffiter que arregló el motor de la gran central, ¿no es cierto? O en el especialista más bien, que arregló la maquinaria especializada, ¿no es cierto? Y que llega y cobra 20, 30 millones de pesos, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo si usted está cobrando esto por fijar un tornillo? Bueno, yo cobro $1 por fijar el tornillo, pero el resto es por saber cuál tornillo es el que estaba funcionando mal. Entonces, por obvias razones, yo quiero adherir a lo que se dijo antes, ¿no es cierto? La labor parlamentaria no debe ser remunerada por el mercado, sino que debe ser aislada de estas influencias. Lo que se valora de un parlamentario es haber sido votado por la ciudadanía o haber formado parte de una lista que obtuvo alta votación, porque se puede llegar ahora al Congreso sin haber tenido alta votación por haber integrado una lista. Es decir, se valora el hecho que otros, el pueblo, ¿no es cierto?, lo elige para que lo represente. Esto no se conecta con la calidad que va a tener ese legislador en términos de su aporte a la deliberación, los acuerdos que va a promover, sostener o sabotear, o la calidad de sus indicaciones o conducción en el caso de las presidencias de comisiones, que probablemente es uno de los temas más importantes. ¿Cómo es conveniente avanzar
hacia escenarios de mayor transparencia y escrutinio, esto último se podría intentar transparentar mucho mejor para el conocimiento de la ciudadanía, para la evaluación de la ciudadanía, pero no parece posible ni deseable, como se ha sugerido, ¿no es cierto?, vincularlo con la remuneración de los congresistas, excepto quizás en lo que sea absolutamente objetivo y no sujeto a gaming, ¿no es cierto?, a acomodo, a juego, a que se cumpla el indicador, pero en realidad no el fondo de lo que quería medir el indicador. Y aquí estoy pensando en la asistencia a sesiones, incluyendo las votaciones, el trabajo en las comisiones, etcétera. Quizás. No obstante, yo creo que el grueso del sueldo debería estar determinado por la calidad de la representación, y esa calidad esencial, ¿no es cierto? No la calidad que ocurre después de haber sido elegido, solo puede ser juzgada por los electores en la próxima elección, ¿sí? Dado los problemas asociados a la prolongación excesiva en el tiempo de la representación, ya todos estamos bien al tanto, ¿no es cierto?, que incluyen, por ejemplo, la falta de cooperación y formación de cuadros para impedir que surjan candidatos que puedan amenazar su posición, la posición del incumbente, que limita la formación de nuevos liderazgos. Es deseable que ese juicio se traspase al candidato de su partido o coalición, no necesariamente a su propia reelección personal, para que construyamos más bienes públicos, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que ha sido propuesto en una sesión anterior, ¿no es cierto?, la indemnización de salida para los parlamentarios que no renueven su cargo, que sea mayor, por ejemplo, para los que no vuelven a postular que para los que lo hacen y pierden la reelección, es justificable para favorecer la rotación y apoyar la reinserción en otras esferas de la vida pública o privada. Por otra parte, se espera que un congresista no represente solamente a sus electores, o sea, no solamente sea evaluado por estos, sino represente también el interés general, e incluso que tome en cuenta el bienestar de las generaciones que aún no han nacido, que es tremendamente difícil, ¿no es cierto?, de conseguir, porque obviamente no van a votar por él. Pero sin embargo es muy importante para nuestra sobrevivencia en el largo plazo. Esto último podría estar reñido con intentar representar a electores particulares y especialmente a grupos de presión. Entonces, hay una confianza depositada en el representante electo en su obrar éticamente, que tendrá presente el interés general de la comunidad, concediéndose a lo más que puede tener un cierto modelo mental del mundo para interpretarlo, una ideología que comparten sus electores. Pero el juicio mayoritario a juzgar por la cifra de confianza es abrumadoramente negativo en este aspecto. Lo estamos haciendo mal en esta representación del interés general. La representación de los ciudadanos refrendada en votos es la más alta investidura de una democracia, y la calidad de esa representación es fundamental para la legitimidad y confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de la democracia. No es posible encontrar una remuneración de mercado equivalente, puesto que por definición el mercado no requiere representación. Política y mercado son dos mecanismos alternativos que pueden actuar con diverso grado de complementación, por lo tanto. Dependerá, pues, del valor que representación, el valor que fijemos de estas remuneraciones, y efectivamente esta no puede ser definida por los propios remunerados. En cambio, la labor ejecutiva, por ejemplo, de un subsecretario es mucho más fácil de trazar en el mercado, pues es equivalente a la gerencia de una empresa de tamaño mediano a grande, dependiendo de la cartera. Hay carteras más chicas y otras más grandes, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí puede haber equivalencia en el mercado, y probablemente hay diferencias que son mucho más fáciles de medir. Un ministro, en cambio, ejerce ambos tipos de funciones. Es altamente valorable tanto su capacidad estratégica, su liderazgo, su conocimiento del tema, como su habilidad política y de comunicar un relato creíble. Entonces, con esas consideraciones, ¿qué sería lo legítimo, eficiente y justo, dadas estas consideraciones? A lo mejor hay otras consideraciones más que hacer, pero quiero atenerme a esos tres criterios al menos. Legítimo tiene que ver con el origen del cual emana la función que se retribuye, las características de esta, y que la renta sea proporcional a ese origen y características.
Tiene que tener una buena fundamentación. Eficiente tiene que ver con los incentivos que producen las remuneraciones. Los niveles de remuneración generan incentivos a la acción. Remuneraciones altas atraen a personas con un mayor costo de oportunidad de desempeñar un cargo, efectivamente, pero no evitan que personas con un costo de oportunidad muy bajo la reciban. En general, coincido con los expositores anteriores que es bueno que en la función, especialmente representación, abunden personas que están dispuestas a servir más allá del dinero. Pero esta consideración es más importante en algunas funciones que en otras, particularmente en la parlamentaria. Mientras más técnica es la función, más necesaria es la competitividad con el sector privado. Mientras más alta la remuneración en el sector privado, ¿no es cierto?, también es más alta la posibilidad de despedir en el caso de mal desempeño. Ninguna de estas razones para altas remuneraciones aplica al trabajo parlamentario, ¿no es cierto? No hay conocimiento especializado, bueno, se va generando un cierto conocimiento especializado que es parte del trade-off, ¿no es cierto? Pero no pueden ser despedidos, pueden ser votados después. Por el contrario, lo que nosotros, yo diría, aspiramos es a que quienes desempeñan esa función tengan alta vocación de servicio a la sociedad, capacidad de interpretar el interés general y un comportamiento ético intachable. Eso es lo que quisiéramos. De algún modo, estos tres factores parecen en el imaginario popular reñidos con el dinero. Distinto, o sea, esto en el extremo, en las plutocracias, que no vivimos en una plutocracia, ¿no es cierto? Como Grecia y Roma en la antigüedad. En las plutocracias se aspira a que los senadores no cobren por esa función, que la desempeñen como quien cumple con su deber ciudadano. No es por el pago, no es por el interés personal lo atractivo de la función, es el servicio, la dignidad de la representación. E incluso en las plutocracias, ¿no es cierto?, tenían que no solo servir ahí, servir en el ejército e ir al frente de las tropas, ¿no es cierto?, en la dignidad de la representación. La posibilidad de corrupción no se evita con un sueldo de medido, se evita al atraer a personas con vocación de servicio público que no están dispuestas a corromperse con el dinero para su propio bolsillo ni por el dinero para votos o actuar por dinero, si ustedes quieren, más que corromperse. Es como lo que se percibe, yo lo que estoy refiriendo. Entonces, yo creo que respecto a la legitimidad, aparece como un mal índice que la remuneración sea demasiado atractiva, demasiado sobre los costos de oportunidad, pues se vuelve más atractivo para quienes tienen menor vocación intrínseca. Vamos ahora al tema, el criterio, eso era respecto al criterio de eficiencia y legitimidad. Vamos ahora al criterio sobre el criterio de justicia. La justicia tiene que ver, obviamente, con el contexto. La percepción de justicia asociada a la renta afecta también, obviamente, el primer criterio de legitimidad. La remuneración de un representante del pueblo no puede ser muy diferente a la del pueblo que representa. De lo contrario, se piensa contacto con la realidad de los representados. A menos que se acepte que es la élite la que debe representar y no los ciudadanos comunes. Y hay algo de eso que puede ser válido, ¿no es cierto? Una cierta élite intelectual o sea, que sepa algunas cosas para tener buenas legislaciones o que esté bien apoyada por una asesoría de alto nivel. Pero una remuneración muy baja disuadiría a aquellos candidatos sobresalientes que no son miembros de la élite a participar. Y yo creo que esa es una gran diferencia con las plutocracias, ¿no es cierto? Nosotros queremos que miembros que no son de la élite sean representantes. Y si no es suficientemente atractiva, no digo los niveles actuales, si la remuneración no es suficientemente atractiva, esos candidatos que no tienen la vida asegurada por su capital, ¿no es cierto?, por los activos que poseen, a lo mejor van a preferir caminos mejor remunerados. Entonces, tenemos una tensión que revierte hacia el problema de eficiencia, de calidad de la representación, que entraría en conflicto con el criterio de justicia, que es acercar la remuneración a los representados. Ahora, de todas maneras, hay que considerar ciertos criterios acá. Probablemente el dato más relevante del contexto para el tema de la justicia es que la remuneración mediana es cercana a los 400.000 pesos. Es decir, 50% de la población estaba por debajo, 50% por encima de ese monto aproximadamente. La renta de un representante entonces podría fijarse en un múltiplo de la renta mediana, ¿no?
no decir cuánto, ¿no es cierto?, pero eso es una cosa que tiene que considerar el Congreso, el Consejo, con todos los antecedentes, y no estirarse más allá de lo que las mayorías consideren justo. De lo contrario, se recaería la percepción de justicia y con ello la legitimidad. Otros datos relevantes que sería interesante conocer es los puntos de corte de los distintos percentiles de mayores rentas del trabajo, el percentil 75, el percentil 80, en fin, percentil 90, 95, para fijar límites razonables a ese múltiplo. Yo sobre esto más técnico, yo creo que sería absurdo, como se ha sugerido, como se ha escuchado, ¿no es cierto?, fijar la renta como un múltiplo del ingreso mínimo, que es una variable política, que debiese determinar el interés general de la sociedad y no el interés particular, ¿no es cierto?, y no estar asociado al interés de los parlamentarios, puesto que el salario mínimo es controlado por el propio Congreso. Entonces, no juntemos herramientas de política, juntémonos más bien con la realidad del contexto. Por el tema legitimidad y justicia, para ver cómo lo han resuelto, o sea, la legitimidad y justicia requiere ver cómo han resuelto el problema otros países, de eso se ha discutido bastante, pero yo creo que se requiere un estudio efectivamente en profundidad, que haya, en la recomendación del Consejo, haya primero un diagnóstico que al menos contenga las remuneraciones de parlamentarios en distintos países desarrollados y relacionar eso con el PIB per cápita, con los ingresos de los distintos percentiles, si es posible, y también, por qué no decirlo, con la confianza en el Congreso en esos países, que son indicadores como de los resultados que estamos viendo y lo que tenemos que corregir. Por las exposiciones que ha habido acá en estas sesiones, ya sabemos que estamos muy por encima de los otros países miembros de la OCDE, sin contar las asignaciones, o sea, solo en los sueldos. Entonces, ¿debe limitarse la ADP a solo recomendar valores iguales entre ministros y parlamentarios, que es lo que mandata la ley? Yo creo que no debiera hacerlo. Por el contrario, debe hacer presente los errores de la legislación que intentó amarrar esa decisión. La remuneración de ministro y congresista no puede ser equivalente, no hay ninguna razón, pues su sustento emana de fuentes distintas, como he explicado anteriormente. Ni siquiera debería ser equivalente entre diputados y senadores, porque tienen distinta representación. O sea, si emana de la representación, los senadores tienen mayor representación y mayor responsabilidad. Y es por esto, por el estado de crisis de la política chilena, que yo creo que se debe hacer presentes ciertas consideraciones y el gobierno debiera emprender ciertas acciones para modificar la normativa. Ahora, de todas maneras, dentro del amarre que tenemos, hay posibilidades de hacer diferencias, creo. La renta parlamentaria podría recoger, por ejemplo, sanciones al clientelismo. Por ejemplo, el parlamentario que intenta colocar a uno de sus operadores en el Estado puede ser denunciado anónimamente a una comisión que podrá, una vez comprobado el hecho, no solo amonestarlo por el daño que produce al funcionamiento del Estado y el debilitamiento de la democracia, sino también castigarlo en su remuneración. Eso es una idea así como muy extrema probablemente, pero eventualmente uno podría pensar en ese tipo de ideas, ¿no es cierto?, que van en línea de limitar el clientelismo, que es uno de los problemas de nuestra democracia. Para salvar el amarre también, los parlamentarios pueden tener la misma remuneración total que los ministros si van a todas las sesiones, a todas las votaciones, a todas las sesiones de comisiones especialmente. Y ese podría ser otra, o sea, si tenemos que aceptar el amarre, ese podría ser otra razón por la cual se producen diferencias. Porque yo creo que es fundamental que recordemos, ¿no es cierto?, la crisis que nos ha llevado aquí. Entonces, junto con la decisión de fijación de remuneraciones, debe emprenderse en paralelo una urgente modernización y relegitimación del Congreso. Ahora, dicho esto, de todas maneras, creo que la decisión que tiene que tomar este Consejo tiene que pensar en los tres factores que yo dije, tiene que basarse en la fuente de la remuneración, ¿no es cierto? Tiene que ser legítima, eficiente y justa, y tiene que, basándose en la evidencia internacional, construir un relato que sea legítimo. Y ese relato que sea legítimo requiere, en este caso, a mi juicio, los téngase presente. Eso sería mi exposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Y ahora damos espacio a la conversación de consejeros. Si alguien quisiera suba. Sí, hola. ¿Parto yo, Alejandro? Adelante, por favor, consejero Arzúa, adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, oye, muchas gracias. Creo que muy buenas las presentaciones. También le agradecemos el esfuerzo por entrar al tema. Yo entiendo lo que planteaban algunos, creo que son temas que uno no... Cuesta encontrar un especialista en esto en particular. Yo parece que a los parlamentarios les pasó lo mismo respecto al Consejo, porque nosotros no somos especialistas tampoco en este asunto y tenemos un mes. Así que bueno, le agradecemos. Yo tengo 3 preguntas más bien generales que me gustaría que podamos conversar, que más que preguntarle a cada uno. Ahora tienen que ver con los temas que cada uno desarrolló. Nosotros tenemos que incorporar, y algo Pablo al final lo enunció, el tema de la situación socioeconómica del país. Entonces, ¿cómo uno incorporaría eso en este análisis? ¿Cómo a juicio de usted uno lo debería ponderar? Pablo dijo no el sueldo mínimo, sí la mediana, y ahí te estableció otros más. Entonces, esa es una primera pregunta que yo les haría. Creo que todos coinciden y coincidimos, y parece una anomalía además, hemos ido viendo al estudiar esto, esta indexación, esta relación, este amarre incluso entre los sueldos de ministros y parlamentarios, o de ministros y parlamentarios, y por lo mismo entonces si pudieran avanzar en otros criterios de diferenciación. Porque claro, uno plantea y se dice muy bien que un ministro es más gerencial el rol, es más vulnerable el rol, etcétera, etcétera. Pero ¿qué otros criterios de diferenciación uno podría plantear? Y si estoy entendiendo de aquello que entonces ministros y parlamentarios deberían tener un sueldo superior ministros, perdón, y deberían tener un sueldo superior a parlamentarios, si estoy entendiendo bien, aparte de avanzar en los criterios de diferenciación. Y una pregunta más amplia, lo planteó Ignacio, lo plantearon todos. Este concepto que nosotros nos hemos dado como país para resolver situaciones complejas, que de crear instituciones o consejos o comisiones autónomas. Yo sé que no es parte del mandato, pero a uno le empieza a preocupar esto de que cada vez que algo no lo podemos resolver, se lo entregamos a una comisión autónoma. Pero cada vez crecientemente uno empieza a ver que se cuestiona también a estas comisiones autónomas. Nosotros mismos como consejeros, bueno, a propósito de este tema, se nos ha preguntado, la prensa o las redes han insinuado nuestra no autonomía o independencia, pero yo creo que esto es un problema que es mayor. Lo hemos visto en días recientes a propósito de otros cuerpos colegiados que han habido controversias respecto a su real o no autonomía. Entonces, este es un problema que tiene que ver con esta situación de origen, de que hay una tensión o un descrédito de la política. Es que conformamos mal los cuerpos colegiados autónomos, tal vez que deberíamos mirar de nuevo esa composición. Perdonen que los saque, tal vez, incluso uno mismo se saca, pero del tema original, pero yo creo que es también un asunto que dada su reflexión me gustaría que pudieran referirse. ¿Qué criterio? Porque en otros países esto funciona y funciona bien, estas comisiones autónomas. Se escuchó decir de algunas personas que la misma comisión que esta reforma se dio a propósito de el proceso permanente, era discutible su real autonomía para fijar, dado la composición que tenía. Entonces, tenemos ahí un problema de cómo lo hacemos o que está contagiando también. Y si es un problema de cómo lo hacemos, ¿qué criterios habría que empezar a pensar, dado las reflexiones en que nos han puesto? Gracias. Gracias, Eduardo. Antes de que nuestros invitados contesten, consejera Orellana o consejero Riquelme, si tuvieran otras preguntas o comentarios que hacer. Presidente. Consejera Orellana, adelante.
Primero agradezco las presentaciones de nuestros invitados que son, además de ilustrantes, también desafiantes. Plantearon a Ignacio sobre la confianza, que hay dos elementos que son indicadores relevantes, que lo describió muy bien, que es la competencia técnica, la integridad. Pablo también se refirió a varios puntos, en la legitimidad, la eficiencia, la justicia, el téngase presente que tiene que tener el Consejo. Lo dijo Dante, habló Ergon del tema de la regionalización. Cuando yo escucho a nuestros expertos o a las personas que hoy día estamos escuchando, que han visto o se dieron el tiempo a estudiar estas materias, a nosotros nos han pasado dos cosas en el Consejo y quiero preguntársela a ustedes. Todo esto es una tarea de una envergadura. Nosotros somos un cuerpo transitorio. No somos la instancia primero definitiva. Y segundo, ustedes, si estuvieran en la posición del Consejo, me gustaría que nos dijeran, a juicio de usted, ¿esto lo resolvemos en 30 días? Porque tenemos 30 días, 60 y 90, 30 y 60, o sea, 60, 90 en total, digamos. ¿Lo harían en 30 días todo? ¿Fijarían todo al unísono una vez? ¿O se tomarían los 30 días primero y los 90 días después? Considerando que hoy día la opinión pública también está mirando un proceso que lo han descrito nuestros otros expertos también como un presente griego, un fierro caliente, y todas las anteriores. Por lo tanto, me gustaría que me pudieran ayudar. Nosotros hemos estado en una discusión bien intensa en estas materias, pero también lo que plantea el consejero Barzúa. Yo creo que hoy día, y voy a leer el libro que recomendó Ignacio del 2012 sobre los conceptos que tienen los dos capítulos, te lo voy a pedir por interno después o si me lo puedes mandar, porque creo que hay ciertos criterios que son de base, que es con qué se compara. Nosotros tenemos efectivamente los estudios de la biblioteca, tenemos los estudios de la OCDE, tenemos la gente del PNUD que va a venir a exponer a nosotros, a compartir su experiencia, pero hay un mínimo que todos ustedes han planteado, que es el tema del sueldo mínimo. Cuando se compara con el sueldo mínimo y el sueldo mínimo lo definen los propios parlamentarios, también ahí hay un elemento de discusión, pero también se nos plantea a nosotros que tenemos que hablar y referirnos solo al ingreso, no a las asignaciones. Por lo tanto, no es que no las veamos, sino que tenemos un mandato que es un mandato que, si bien el relato que podemos constituir es mucho más amplio, y como parte de la política pública, tenemos una tarea de corto plazo en 30 días y en 60 días que es súper acotada. Entonces, me gustaría, y vuelvo a la pregunta, ¿qué harían ustedes en nuestro caso? ¿Lo harían todo en 30 días? ¿Se tomarían los 30 y los 60? ¿Cómo salir sin obviamente la cuenta corriente del Consejo va a tener que ser puesta en valor, pero ¿cómo lo harían para que esto también prestigie la legitimidad, como todos lo han planteado, y en el contexto que lo planteó Ignacio, vuelvo a repetir, el contexto de competencia técnica, integridad y lo último, tres valores que mencionó Pablo, de legitimidad, eficiencia y justicia, pero con criterio? No sé si fue muy larga o extensa o muy complicada la pregunta, pero me gustaría que me ayudaran en eso. Gracias, consejero Orellana. Consejero Riquelme, si tuviera alguna observación. Sí, bueno, para muchas acumular gracias. Todas las preguntas. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer. ¿Sí, consejero? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno, gracias. Primero, por supuesto, agradecer el tiempo y el trabajo que se han dado todos los expositores. Estamos teniendo algunos problemas. Bien, consejero. ¿Comenzar nuevamente? No sé, me dijeron que sí se escuchaba. Sí, te escuchamos. Ya, bueno. Decía que primero que todo agradecer, por supuesto, a los expositores por el tiempo y por el trabajo que se han dado y por dar su opinión, que es muy valiosa para nosotros en este momento. Y la pregunta es la siguiente. Algunos expositores han señalado, un poco para entregar parámetros para la decisión que se tiene que tomar por parte del Consejo, algunos criterios como, por ejemplo, las remuneraciones en general de los organismos similares o las autoridades similares en la OSD,
en fin, y otros parámetros de ese tipo. La pregunta es, ¿hasta qué punto estiman que uno puede aplicar esos criterios y un promedio, todavía más, digamos, que no es un criterio en particular, sino que es una fusión de los criterios de los distintos países, a nuestra realidad, eh, considerando fundamentalmente que los sistemas políticos son distintos, los ingresos per cápita son distintos, los compromisos, de algún modo, que esos sistemas políticos tienen, los pactos sociales con sus ciudadanos también son distintos. Entonces, ¿ustedes creen que una decisión de ese tipo, sacar un promedio y aplicarlo, en el fondo quizás puede ser una solución como fácil de poder aplicar, digamos, y de tomar, facilita la decisión, pero ¿hasta dónde creen que eso efectivamente daría cuenta de nuestra realidad al equipararla con un promedio, digamos, de otros países que tienen realidades tan distintas? ¿Creen que ese camino, el camino del promedio, sería aconsejable? ¿Qué fortaleza o debilidad podrían ustedes vislumbrar así a la rápida, yo sé, como para ayudarnos en esta decisión? Muchas gracias. Esa es la pregunta, presidente. Gracias, consejero Riquelme. Nuestros invitados, quien quisiera comenzar, así que adelante, por favor. ¿Quién quisiera comenzar? Sí, Egon, Dante, Pablo, Ignacio. Si quieres parto yo, Adelante. es más fácil partir diciendo realidad, después los otros cierran. A ver, sobre lo de Cristina, después voy a lo de los Eduardos. Yo me tomaría todo el plazo posible que la ley les permite. ¿Ah? Y yo creo que esto es una papa caliente y de alguna manera políticamente se descongestionó la presión porque la ciudadanía ya sabe que está en un proceso. Entonces, yo me tomaría todos los plazos posibles que la ley nos permite, porque claramente, y usted lo sabe mejor que nosotros, esto es una situación es una solución transitoria, pero que tiene muchos visos de ser relativamente permanente y sentar un precedente de todos modos, salvo que el resultado del trabajo del Consejo sea absolutamente deficiente, digamos, pero va a sentar un precedente sí o sí, ¿eh? Y no creo que vaya a ser deficiente tampoco. Entonces, yo me tomaría todos los plazos que la ley nos permite y, como les digo, en términos políticos, yo creo que si es que existe esa vigilancia política, creo que ya se descomprimió de alguna manera porque la ley, ya es, el cambio constitucional ya se hizo. Respecto a lo de Eduardo Abarzúa y que es de alguna manera similar a lo de Eduardo Riquelme, o sea, yo creo que la situación económica del país, el sueldo promedio, la mediana, con algún nivel de promedio del país, de promedio suavizado, porque nos vamos a tomar justo el año anterior. En fin, habría que ver estilo lo que hace la encuesta de empleo de trimestres móvil, entonces vamos a tomar el promedio de los 4 últimos años. No sé si es el sueldo promedio o es la mediana, ahí habría que estudiarlo, pero yo creo que como referente es un buen dato. Se podría complejizar un poco más con lo que dice Egon, la mediana o el promedio ponderado por el ingreso del 20% más pobre. En fin, uno podría sofisticar un poquito, pero mientras más se sofistica, más uno se enreda y más explicaciones tiene que dar. Entonces, yo, por mí, una cuestión relativamente simple, no tan burda como el promedio de ingreso del año anterior, pero, qué sé yo, hay una encuesta CACEN, Pablo y yo estamos metidos un poco en ese panel de expertos, que es un instrumento relativamente conocido. Amarrarlo a la encuesta CACEN o a la encuesta suplementaria de ingresos del INE, bla, bla. Yo creo que eso es factible y, como les digo, tendría que promediarse los últimos años, porque claro, si de un año para otro viene una hecatombe, en fin, eso. ¿Ah? Yo creo que es súper importante, lo hemos dicho todo y las otras intervenciones, yo creo que ahí el Consejo tiene que ser súper claro en decir, ya está amarrado en la Constitución y ahí está la trampa, esta cuestión de amarrar los salarios de los parlamentarios a los de los ministros. Yo creo que eso es una aberración, lo hemos dicho por todos lados, son cargos de naturaleza distinta. Pablo hizo ahí una tremenda exposición muy profunda del origen de los cargos, su permanencia en el cargo es totalmente distinta, en fin, entonces, y
y para colmo está el precedente que esto va a fijar la escala hacia abajo de los directivos públicos. Entonces, yo en esa cuestión sería majadero, aunque no es el mandato, pero yo ahí sé, y es más, eso nos presiona a mí, si yo estuviera en el cargo, en el caso de ustedes, eso nos presiona hacia el alza. ¿Te fijas? Porque probablemente los parlamentarios uno podría bajarles el sueldo un poco, porque son cargos de distinta naturaleza, etcétera, etcétera. Hay más permanencia en el tiempo, hay más seguridad en el empleo, no van a ser despedidos abruptamente, etcétera, etcétera. Pero eso me empuja a mí, si yo estuviera en los zapatos de ustedes, hacia el alza de esa baja, entre comillas. No sé si me explico, porque si voy a ustedes tienen que bajar los salarios. Evidentemente que hay que bajar los salarios de los parlamentarios. Yo no bajaría los salarios de los ministros o ministras de Estado, pero dado que los dos van en paralelo, eso me presiona a no bajar tanto porque de alguna manera van a quedar amarrados los sueldos de todos los directivos públicos. Entonces, eso es una trampa, yo lo decía, bien compleja. Sobre las comisiones autónomas que preguntaba Eduardo Abarzúa, sí, yo estoy en el Consejo de Modernización del Estado y una cuestión que hemos discutido, un tema largo, lo que tú dices, cuántas comisiones autónomas se están creando. Yo creo que hay un tema de especialización, o sea, los tribunales de justicia no son capaces de resolver todo. Y ahora hemos tenido, a propósito del tema regional, ¿quién va a resolver los conflictos de competencia? ¿Va a ser el Tribunal Constitucional? ¿Va a ser la tercera sala de la Corte Suprema que ve los temas constitucionales? ¿Quién resuelve eso? Entonces, hay un principio de especialización. Yo creo, pero aquí estamos hablando de gestión pública, yo creo que debiéramos ir como a una definición de un estatus, si tú quieres, constitucional, de qué son estos órganos autónomos. ¿Me entiendes? Porque es distinta la autonomía del Banco Central, del Consejo Fiscal Autónomo. Yo estuve en este Consejo Nacional de Educación. Todos son órganos autónomos, pero los niveles de autonomía son distintas. Entonces, yo creo que, pero eso es discusión a futuro, hacer como una segmentación. Existen los servicios públicos centralizados, descentralizados, los órganos autónomos, pero aparentemente estos órganos autónomos no son tan autónomos como otro poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Entonces, ahí se podría crear una categoría. Eso, y para cerrar con lo de Eduardo Riquelme, o sea, los promedios de la OECD, tú tienes razón, pero yo creo que finalmente, y me gustó mucho la presentación de Pablo, van a tener que fundamentarlo muy, muy bien, pero finalmente van a tener que tirar un porcentaje, y una cifra. Y ahí van a tener que trabajar con los promedios de la OECD, pueden arbitrariamente sacar algunos casos perfectamente. Esto es una democracia parlamentaria que es distinto, este es un país federal y no unitario, uno podrá limpiar un poco la base de datos, pero finalmente uno va a tener que llegar a un promedio de un criterio relativamente simple, porque si también es tan complejo el algoritmo, chuta, va a ser para peor. Esos son mis comentarios iniciales. Perdón, Alejandro, antes que Ignacio le dé la palabra a otro expositor, lo planteaste en tu intervención muy a la pasada, pero tú dijiste algo que es bien importante, que vamos a tener que fijar un porcentaje, un promedio, un monto, etcétera. Y también dijiste algo que es real, que esto está indexado al sueldo de los ministros y de los parlamentarios, pero también está indexado a los cargos de subsecretario, porque hay una ley que rige, por lo tanto, va a modificar la escala. En ese contexto, sabiendo ese antecedente, ¿cuál sería tu recomendación o tu indicación? Porque todo lo que estás diciendo es real. Y es parte de la discusión que nosotros tenemos como consejo y es parte de esta escucha activa que estamos haciendo a distintos expertos de distintos mundos, con distinta naturaleza, constitucionalistas, académicos, centros de estudio, porque cuando se habla de la generalidad, estos son temas que se colocan en la generalidad y que están en el consciente colectivo, digamos. Pero cuando se baja a lo concreto, estas son las materias que en el fondo nadie pudo resolver y por eso es que este presente griego nos llega. Que aquí es como se genera
ese guarismo o esa cifra o ese porcentaje que hoy día está efectivamente indexado en todas sus capas. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para que ese encargo griego logre no tocar a los ADP, que es nuestra tarea fundamental. O sea, nosotros vamos a custodiar el Consejo de Alta Dirección Pública con una muralla infranqueable. Pero los otros cargos son de representación, como tú lo bien dijiste, de representación política, que se pueden comparar con cargos de primer nivel, de primer nivel en el aparato privado, digamos, que Pablo lo mencionó y Egon también, que tienen distinta la valoración tanto por la ciudadanía como también tienen una distinta valoración su resultado. Lo decía Ergon en su posición de frases que son más coloquiales pero muy reales. ¿Quién lo evalúa? ¿Cómo se evalúan? Si alguien en una empresa tiene una mala calificación, son despedidos. Acá hay que esperar un periodo de tiempo. Y lo dijo Pablo, que es 4 años y son... Entonces, a mí me parece súper bueno lo que hablaron de los términos globales, pero lo que tú acabas de decir es el término real, que es en lo concreto a lo que tenemos que llegar en 30 días primero y en 60 días posteriores. Consejera Orellana, después de que conteste Ignacio en la contrapregunta, le damos la palabra a Pablo González. Perdón, presidente. Adelante. Era para echar la oportunidad. Adelante. O sea, ahí me pillaste un poco, Cristina, o sea, no sé cómo seguir avanzando hacia abajo, te fijas, porque yo entiendo que el mandato que ustedes tienen a los 30 días es el sueldo de ministros de Estado y parlamentarios, y después en los 90 viene la fijación hacia abajo. Yo ahí trataría de apelar a la libertad. Entiendo, por lo que vi en las presentaciones previas, también me leí la presentación de la Beatriz Corvo, que esto no toca a la alta dirección pública, o sí la toca. Ustedes tienen que digamos, esta norma no va a esta comisión autónoma no va a fijar a futuro la alta dirección pública, o sí fija esos salarios. ¿Sí? Sí, Ignacio, ¿puedes repetir tu último comentario? O sea, si es que la comisión a futuro en régimen, usted tiene que fijar los sueldos de los subsecretarios, pero los sueldos de la alta dirección pública también quedan vinculados a... No, nuestra interpretación, Ignacio, es que la regla señala expresamente que son los cargos de exclusiva confianza presidencial. Los cargos de alta dirección pública no son en rigor cargos de exclusiva confianza, porque lo que determina la exclusiva confianza es el libre nombramiento y libre remoción. En el caso de la alta dirección pública, el nombramiento es a partir de una nómina que pasa a sucesivos filtros de méritos. Sin embargo, sí, la ley 19.882 establece que el tope de la remuneración de los altos directivos públicos o jefes de servicio es la remuneración del respectivo subsecretario. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es analizar jurídicamente cuáles son las implicancias eventuales en la remuneración de un alto directivo público, fruto de una eventual rebaja en la remuneración del subsecretario. ¿Sí? Perfecto, perfecto. No, yo creo que ahí, no sé hasta qué punto la conclusión de ustedes sea que se cambie la ley, pero ahí yo lo encuentro súper complejo, ¿te fijas? Porque hay altos directivos, por ejemplo, el director de la JUNAEP, si mal no recuerdo, la JUNAEP tiene un presupuesto de $1.000 millones, está licitando todo el tiempo, muchos recursos, ¿te fijas? Entonces, esa persona, yo ahí creo que necesitamos un directivo que ojalá venga, del sector privado, que sea súper diligente y que no tenga ningún estímulo al cohecho, etcétera, que es distinto de un cargo de gran importancia, como puede ser el servicio electoral, pero yo creo que ese cargo, si bien tiene bastante gestión, de alguna manera tiene una retribución más honorífica, puede haber, no sé, puede haber igual tentación de cohecho, no sé, ahí me perdí un poco en la bajada, Cristina, pero claramente
el fijar el sueldo del subsecretario es súper complejo porque yo creo que pueden haber servicios públicos que por sus responsabilidades perfectamente esos directivos públicos pueden tener, debieran tener retribuciones más altas que los propios subsecretarios o subsecretarias. De todos modos, cada servicio público, tú lo viviste, tú estuviste en Cercotec, no sé cuánta plata manejaba el Cercotec, muchas licitaciones, mucha influencia, entonces claramente esos directivos tienen que tener una retribución muy importante acorde a la magnitud de los recursos que manejan. Gracias. Hasta ahí puedo llegar, disculpa. Sí, gracias Ignacio. Pablo y luego Egon o Dante si quisieran complementar sobre cualquiera de las preguntas antes expresadas. Bien, muchas gracias, presidente. Yo voy a partir por la última pregunta. Yo creo que la respuesta tiene que ser un proyecto de ley de discusión inmediata. Lo hicieron mal, la legislación la hicieron mal, punto. Lo hicieron mal sin saber, es una posibilidad. Lo hicieron mal sabiendo, es una trampa. Por lo tanto, hay que corregir la situación. Es una situación que todo el mundo ha coincidido en que es equivocada. Segunda cosa que se puede hacer, ¿no es cierto? Pero ya un segundo mejor, ¿no es cierto? Es fórmulas que den la exposición que en la práctica bajarían la dieta. Pero yo creo que la remuneración de ministros y parlamentarios emanan de fuentes distintas, requieren competencias distintas y por lo tanto tienen que tener una diferencia. No se justifica que estén juntos. Ahora voy por las otras intervenciones en orden. ¿Cómo se toma en cuenta la situación económica del país? Yo en la exposición fui bien, y también había una intervención así de la consejera Orellana, que yo creo que no puede ser el sueldo mínimo. O sea, definitivamente el sueldo mínimo sería un tremendo error. Yo creo que tiene que ser una variable que no sea una variable de política. Tiene que ser un indicador del contexto, y el contexto es la distribución de ingresos del trabajo. Puede ser la mediana, puede ser otro indicador de otro percentil, puede ser un número, un múltiplo de esos indicadores, pero no debe ser una variable de política. Ahora, tiene que tener una relación con el país, pero tiene que tener también una mirada hacia cómo lo resuelven los otros países, que tienen mejores niveles de confianza en los partidos y en el Congreso. Por lo demás, nosotros somos los más bajos. Después el consejero Abarzúa decía, efectivamente yo creo que los ministros tienen que tener dietas superiores a los parlamentarios, creo que sería lo más conveniente. No tendría problemas tampoco que un subsecretario pueda tener que tener remuneración superior al ministro, ni mucho menos que, como dijo Ignacio, un director de servicio tenga remuneración superior al subsecretario. Entonces, no puede ser que por ley venga esto amarrado, como presente griego, como lo han dicho, ¿no es cierto?, hasta el Consejo. O sea, esto está mal hecho. Aprendamos a hacer la ley, es parte del problema, eso debe ser parte del diagnóstico. No están haciendo bien la pega. Lo digo con un poco de humor, por si acaso. El tercer punto es crear instituciones para todos los problemas que surgen. Yo creo que esta aprehensión del consejero Abarzúa es tremendamente importante. Falta una visión sistémica y de largo plazo. ¿Por qué creamos instituciones para todo? Porque no nos damos cuenta, no anticipamos los problemas, los desafíos que enfrentamos. En un webinar que hicimos la semana pasada, hicimos una propuesta para mejorar la evaluación de políticas públicas, y uno de esos es crear una institución que mire el largo plazo, que mire el sistema en su conjunto. Y esa institución podría ser, ¿no es cierto?, si es que se acepta esa mirada, podría ser la que resuelve este impasse en que estamos, ¿no es cierto?, en que cada vez que hay un problema que no habíamos anticipado, esa institución va a anticiparlo. Esa institución va a tener la perspectiva, esa institución va a tener la capacidad de dar buenas soluciones. No una comisión para cada cosa, sino la mirada sistémica, integral, del largo plazo. Y eso lo hemos perdido, ¿eh? Y eso tiene que ver con los plazos de 4 años también, en fin, está todo mezclado finalmente.
después sobre la idea de qué es lo que tienen que hacer. Bueno, yo en mi exposición me puse en el lugar de ustedes y por eso fue el orden que le di, por eso pensé los criterios. Los criterios no son exhaustivos quizás, pero yo creo que son importantes. Entonces, quizás el plazo de 30 días es tremendamente ambicioso, pero eso se resuelve con recursos. Entonces, en paralelo al proyecto de ley, que tiene que empezar a discutirse cuanto antes, yo trataría de obtener los recursos para tener una recomendación, una definición que sea legítima, eficiente y justa. Y eso requiere, a mi juicio, ¿no es cierto?, tener los otros tres temas que enuncié, ¿no es cierto?, que significa, si ustedes quieren pensar en el informe que ustedes van a tener que hacer, primero un diagnóstico. ¿Cuál es la situación? En donde están varios elementos que mencionamos, ¿no es cierto? Está el tema ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en esta situación? Porque lo hemos hecho mal. Otro elemento del diagnóstico es la comparación internacional y la comparación respecto a PIB per cápita, en fin, otros indicadores. Y en eso las exposiciones de Alfredo Yañán, de Nicolás Grau y otros entregaron bastantes datos y eso hay que sistematizarlo, ¿no es cierto? Ir a la fuente original, ¿no es cierto? Y colocarlo. Esto es, somos líderes mundiales, tanto en la mala evaluación como en las remuneraciones y sin contar las asignaciones que añaden, ¿no es cierto?, añaden al problema en que estamos. Sobre eso yo diría después tendría que tener el documento de fundamentación para que construya un relato, ¿no es cierto?, tendría que tener las razones por las cuales son distintas estas cosas y por las cuales se deben determinar de una determinada forma, ¿no es cierto? Y eso yo lo abordé en la exposición y lo han abordado otros en la sesión de hoy particularmente. Y después vendría la propuesta. La propuesta no puede ser un valor, tiene que ser un relato, tiene que ser político, tiene que convencernos. La gente está furiosa. Es a ese grupo que hay que hablarle. Esta recomendación va a ser tremendamente importante para la cohesión social, para la igualdad de oportunidades, para la confianza en la política, para el fortalecimiento de la democracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo diría que tiene que tener ese fundamento y tiene que tener ese público, es hacia la ciudadanía que está rechazando, que está enojada, ¿no es cierto?, con esta situación de cooptación, de lo que han llamado algunos abuso, ¿no es cierto? Y eso es súper importante. Bajar el sueldo de los directivos públicos es contra el diagnóstico que ustedes tienen que armar. Es contra el diagnóstico. No puede ser. Al contrario, el Estado tiene que fortalecerlo y para eso se ha creado la alta dirección pública. Entonces, es lo que la ciudadanía rechaza y no pueden ponerse las dos cosas en el mismo saco. ¿Sí? Eso sería mi opinión. Gracias a todos por escucharme. Gracias. Quisiera hacer un par de observaciones. ¿Sí, Dante? Sí, adelante. Okay. A ver, un par de observaciones. Yo creo que lo que se está haciendo en este momento sí va a sentar precedente y sí va a ser utilizado para otro tipo de reformas. Es decir, si hay una baja de sueldos de los parlamentarios, ¿cuál es el obstáculo para que en un año electoral, el próximo, no se pida lo mismo para muchos otros? Por lo tanto, yo claramente siento y estoy convencido que se va a sentar precedente. Aunque no sea lo que hoy día está por escrito, pero eso no importa, porque en definitiva los tiempos políticos y los desafíos que tenemos como sociedad, yo creo que es inevitable que sienta precedente, ese es el primer punto. Aunque no sea el mandato que se haya recibido. Yo creo que eso es central. Lo otro es, si bien esto es una solución, entre comillas, transitoria, la baja transitoria de los sueldos, yo creo que es muy probable, ya se ha mencionado antes, que esta transitoriedad no sea tan transitoria y por lo tanto yo creo que hay que tomar en cuenta que esa es una variable real, que no sea transitoria y que efectivamente de lo transitorio se vuelva en lo normal, porque no va a haber espalda ni espacio para volver a la normalidad previa
si es que hay una baja, y quién va a liderar un aumento de sueldos de parlamentarios en un contexto de baja confianza, credibilidad, etcétera, etcétera. No veo quién vaya a estar dispuesto a quemar sus cartuchos, digamos, haciendo esa propuesta. Por lo tanto, no, yo creo que la transitoriedad tiene cara de permanente, o por lo menos por un buen tiempo. Y habiendo dicho eso, yo coincido con Pablo en la construcción del relato, de la narrativa, de decir, nosotros tenemos un mandato, ustedes tienen un mandato que es para una solución transitoria, pero yo creo que es fundamental clarificar principios, establecer criterios y clarificar cuáles son los pendientes, es decir, de este proceso de escucha que han escuchado, que no es parte del mandato que han recibido, pero que debiera ser para reforma más integral y una mirada de política de Estado que vaya más allá de la transitoriedad y que sirva de fundamentos o de principios orientadores para la normalidad. Y que esa norma, digamos, principios, y yo diría que para mí hay dos criterios fundamentales, que es la evidencia, es decir, recomendaciones basadas en evidencia comparada, en fin, pero también el elemento de legitimidad, que varios de los colegas también lo han mencionado, que tiene que ver con la lectura política, la lectura de contexto, qué es lo aceptable para la ciudadanía. Y de nuevo, vuelvo a lo que planteó Pablo, y yo lo suscribo totalmente, cuál es el relato detrás de esto. Tiene que ser un relato que no parezca que es una vuelta de carnero para ganar tiempo, acallar la presión y en el fondo pasarle un gol a la gente. Yo creo que eso sería un despilfarro de oportunidad de hacer algo mejor, pero obviamente ustedes tienen esta papa caliente, digamos, que tienen plazos acotados y con un mandato de reducir sueldo coyunturalmente. Eso van a tener que casarse con algún tipo de cifra, y obviamente yo miraría a la OCDE, yo coincido con los demás colegas en la lógica seguida, algo que sea razonable, y que se pueda defender, ojalá por sí sola, que uno establezca los criterios en una diapositiva de PowerPoint y dice, estos criterios fuimos los que seguimos, este fue el descreme que hicimos de países, y por lo tanto nos casamos para la coyuntura con esto. Sin embargo, creemos que en régimen se necesitan principios, se necesitan criterios normales y que trasciendan la coyuntura, entendiendo que sientan precedentes y que sirven de referencia, benchmark para otras fijaciones de remuneración, y poner esta lista de pendientes no resueltos que no están en su mandato, pero que no dejan de existir como pendientes, y yo los plantearía como pendientes / oportunidades, digamos, para digamos, una construcción mejor. Ya, eso es lo que quería complementar a lo que ya ha sido dicho. Y una observación, gracias, no tengo objeciones respecto a lo que han planteado otros colegas, es decir, podrá haber algunos pequeños matices por aquí y por allá, pero me parece que las contribuciones han sido sólidas y son consistentes una con la otra, y no tengo ningún punto en que yo diría me opongo o levanto una oposición sostenida a algún punto de los planteados. No encuentro que nada sea ni falto de sensatez, ni falto de razonabilidad, ni que sea una reflexión que, digamos, que me parezca ni loca, ni descabellada, ni mucho menos. Es decir, contribuye a una suerte de consenso en la construcción de la conversación de hoy día. Muchas gracias, Dante, por tu intervención. Egon, si quisieras responder alguna de las preguntas o clarificar algo. Bueno, sí, Alejandro. Primero quiero solidarizar con el consejo, porque tienen un lío. Y quiero, y después de esto que es jocoso, quiero decir lo siguiente, miren, aquí hay un problema político que se quiere resolver por la vía técnica. Y que creo que ahí es como que los hinchas de un club reclaman por el alto costo de las entradas para ir a ver su club, y el directorio no tiene la brillante idea de pedirle al técnico que cambie la forma de juego, que vea si pasa de 3-5-2 a 4-4-3. El problema no es ese. Entonces, acá hay un problema de que ya además ustedes tienen un peso en el imaginario público. El imaginario de la gente está esperando la rebaja del 50% todavía. 50 o 30%. Ahí están. Entonces, como esta es una grabación, va a quedar pública. Yo quiero decir que acá
encuentro que es totalmente injusto pedirle a un órgano técnico que resuelva un problema político que tiene un poder del Estado con la ciudadanía. Y en eso, esto debiera ser la introducción de su propuesta. Es decir, vamos a hacernos cargo de un problema político que Chile viene arrastrando de años, con una propuesta medianamente técnica, porque las propuestas de estos son evidentemente están basadas en criterios políticos también. Porque esto fue lo mismo que pasó con el límite a la reelección. Las argumentaciones que dieron muchos parlamentarios para decir no a la retroactividad eran francamente penosas. Por lo tanto, porque la señal era de desprendimiento de poder. Y acá la señal que se quiere o que la ciudadanía espera es una señal de austeridad, de sacrificio, de no abuso, de basta de privilegios asociados a un sueldo. Entonces, dicha esta introducción, quiero señalar que acá hay una tensión entre la propuesta que van a hacer ustedes y la propuesta que ya tiene la opinión pública en su cabeza, instalada. Por lo tanto, aquí hay un problema que además es político. Pero la salida también puede ser una salida que considere esto. Efectivamente, aquí hay que plantear con fuerza que no puede asociarse o vincularse la propuesta de remuneración de un ministro o subsecretario a la de un parlamentario. Y si se quiere así, bueno, se reduce en base a algún mecanismo o criterio que ya aquí está latamente planteado, de alguna mediana, etcétera, acercarse a los promedios de la OECD, pero ojo con la asignación. Porque acá también se requiere la asignación parlamentaria, se puede perfectamente desvincularla del patrimonio de los parlamentarios. Y ahí tú para el imaginario probablemente reduces más de un 50%, lo que muchas veces se entiende por remuneración. Porque también aquí hay que hacer algo de pedagogía a la ciudadanía. Señalarle que el sueldo del parlamentario, del senador, no es de 30 millones, ni de 20 millones, como mucha de la población o de la ciudadanía entiende y asume. Por lo tanto, yo creo que también aquí hay una oportunidad para el Consejo de Alta Dirección Pública de hacer algo de pedagogía. Es decir, lo que le llega al bolsillo al parlamentario son 6,5 millones para un diputado, un poco más quizás para un senador, y la asignación parlamentaria sí que llega a ser obscena, de verdad. Yo creo que ahí, si el Consejo y la Alta Dirección Pública desvincula esa asignación del uso arbitrario, en su mayoría de esa asignación del parlamentario, especialmente cuando se requiere de asesoría, estudios, estado del arte, yo creo que también es un avance o una buena propuesta. Eso en materia de la atención, un poco lo que planteaba la consejera Orellana, la preocupación que yo de verdad lo entiendo, no quisiera estar en su lugar, porque efectivamente ustedes están resolviendo, más que un problema técnico, están resolviendo un problema político, en medio de una situación de pobreza, de que el país lo está pasando mal, de que hay mucha gente que está pasando hasta hambre, de verdad. Por lo tanto, están tocando un tema obsceno socialmente. Y yo creo que ahí también hay que considerar ese contexto. Lo segundo... Egon, ¿me dejas interrumpir un segundito para suscribir lo que acabas de decir? Porque estoy de acuerdo contigo, no hice esa observación, pero me parece súper pertinente. Y lo que habías dicho en tu presentación original sobre cómo asignar esas asignaciones parlamentarias y darles un uso que sea técnico, que sea de soporte a la actividad parlamentaria y no del activismo político. No, de hecho, nuestra universidad, la Católica del Paraíso, creó el Centro de Estudio de Asistencia Legislativa el año 97, con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, a 2 cuadras del Parlamento, con esa función. Y el centro prácticamente quebró el día 1. Vivimos un poco, digamos, de los gringos por un tiempo y después de hacer un pituto por aquí, por allá, un estudio por aquí. Pero en definitiva, los parlamentarios con su asignación parlamentaria no contrataban estudios técnicos. Y por lo tanto, la razón de ser de crear una capacidad precisamente para prestar ese servicio nunca resultó, porque en definitiva la plata no se usaba para el propósito lógico, sino que se usaba para financiar, y tú bien describiste, digamos, asesores políticos y jefes de campaña, en definitiva,
que es el campo de la función ejecutiva del gobierno y no de la función legislativa del gobierno. Mira, si Disculpa la interrupción. si ustedes como consejo envían este mensaje a la ciudadanía, decir, ¿sabe qué? Nuestra propuesta es que lo destinado a asignación parlamentaria no es de uso al parlamentario. Se va a quedar solo con su dieta y la dieta se va a ajustar en un 10 o un 20% del sueldo líquido. Y la asignación parlamentaria es para efectivamente financiar estudios debidamente comprobados que son técnicos a través de universidades, centros de estudio. Yo creo que es un mensaje potente que muchos parlamentarios no esperan, porque ahí está la fuente de probablemente vínculo con los partidos políticos, vínculo más intenso. Lo segundo que quiero decir, y con esto ya finalizo mi intervención, es el tema de las comisiones. Bueno, el tema de las comisiones autónomas, muchas comisiones o se autocensuran porque pertenecen a la misma élite que te convoca para la comisión. Por lo tanto, son otras caras, pero que están compartiendo los mismos códigos. Entonces se autocensuran y ¿para qué estamos con cosas? O sea, las comisiones surgen cuando no se quiere tomar una decisión. O cuando no, muy pocas comisiones surgen cuando no se puede tomar una decisión para que te den un camino. Pero la mayoría de las comisiones que al menos yo conozco es cuando no se quiere tomar una decisión, para esperar que el contexto pase y que ya la decisión se olvide. Entonces, cerrando, pedagogía de las remuneraciones. De verdad, sería muy notable la tarea que el Consejo de Alta Dirección Pública hace si a la ciudadanía se le hace pedagogía de esto. Que la pedagogía de esto no lo ha hecho ni quienes están, por un lado, pidiendo que los parlamentarios ojalá no ganen nada, porque se dice ganan 20 millones, y eso es mentira. No ganan 20 millones para su bolsillo. Ganan 6,5 millones para su bolsillo probablemente, pero hacer pedagogía para poder fundamentar también, yo sé que no es el rol de ustedes, pero para entrar en esa fundamentación política. Hoy día ustedes tienen al frente, afuera, a mucha ciudadanía que está esperando cómo fundamentar el 50% de la rebaja o el 30% de la rebaja. ¿De qué? ¿De la dieta? ¿De todo lo que tienen los parlamentarios asociados a sus gastos? Esa pedagogía yo creo que hace falta. Por tanto, quiero cerrar diciendo esto y básicamente agradeciendo la oportunidad. Muchas gracias, Egon, por tu presentación. Consejeros, en honor al tiempo, ya hemos recibido ampliamente las observaciones de nuestros invitados. Si alguno tuviese alguna consideración final que hacer antes de cerrar la sesión, consejero Riquelme, Orellana o Arzúa, ¿no? Muy bien. No, mucho ánimo nomás, mucho ánimo. Gracias. Bueno, queremos volver a agradecerles por su generosidad. La verdad es que no solamente la dedicación en tiempo para esta sesión, sino también el estudio acabado en la medida de las posibilidades que han destinado para esta conversación. Para nosotros es muy ilustrativo. Esta es una tarea extremadamente compleja, pero tal como lo he dicho permanentemente y así lo ha manifestado el Consejo, tenemos que cumplir republicanamente con esta tarea. Y por supuesto que tomaremos una decisión respecto de las consideraciones que este Consejo puede hacer respecto de esta o futuras políticas públicas en la materia. Así que muchas gracias nuevamente por su generosidad y tiempo y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión cerrada. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, Sam. Gracias por la ayuda.